Entonces son las 8:05 de la noche. Los 5 minutos siempre para que las personas se conecten. Y bueno, como les decía, hoy vamos a estar en los capítulos, en el capítulo 5, en los versículos 30 al 47, y vamos a terminar este capítulo para avanzar hasta el capítulo 6. Ya hoy estaba haciendo cuentas y llevamos 7 semanas de reuniones. La próxima semana serían 2 meses. Y pues creo que todo este tiempo ha sido Dios guardándonos, cuidándonos, permitiéndonos estar conectados aquí. Pero entonces permítame, oramos y empezamos. Bueno, Señor, Padre, yo te doy gracias una vez más porque nos permites estar reunidos aquí a través de las redes sociales, Señor. Vea a través de ese software de comunicación, Señor, te pido que por favor mm, seas tú cuidándonos, seas tú permitiendo que todo funcione de la mejor manera, que no haya problemas técnicos, Señor. Pero sobre todo, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros, que nos dé el convencimiento cada día para, Señor, para obedecerte, para tomar decisiones que quieran agradarte siempre, Señor, que nos podamos olvidar de nuestras costumbres, de lo que tenemos acostumbrado a hacer, y que el enfoque de nuestra vida seas tú, Señor. Te pido que rompas cadenas, Señor, que nos limpies, Señor, del pecado que abunda en cada uno de nosotros, Señor. Cada vez que nos acercamos a ti, más pecadores nos vemos, Señor, pero es porque podemos reconocer que tú eres un Dios santo, Señor. Y anhelamos, Señor, anhelamos ser santos como tú. Gracias, Padre, por este tiempo y todo lo oramos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, empecemos. Y lo primero que vamos a hacer es un recuento acerca de lo que hablamos la semana pasada, lo que Juan José nos compartió la semana pasada. Y entonces Juan José, en los versículos 1 al 18 de la semana pasada, o más bien la Biblia, en los versículos 1 al 18, nos cuenta la historia, nos narra el momento en que Jesús llega a un estanque llamado Bethesda. Y en ese estanque había una tradición, una historia, un cuento de que llegaba un ángel, sanaba a los enfermos. Y allí se encuentra a un hombre que llevaba 38 años enfermo, al cual Jesús sana en un día de reposo. Y Jesús le dice que se levante, tome su lecho y camine. El hecho es que cuando Jesús le dice que tome su lecho, claramente Jesús estaba violando las leyes del día de reposo. El día del reposo los judíos lo convirtieron en algo tan complicado que, por ejemplo, solamente les voy a dar un ejemplo, no es real, pero digamos los días sábados, es decir, desde los viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, hora de nosotros, las personas solamente pueden dar un aproximado de 200 pasos. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona le dan ganas de ir al baño, cada vez que va al baño, cada vez que se mueva, esa persona tiene que contar sus pasos. Pero si esa persona yendo hacia el baño llega al paso 200, si da un paso más, incumple la ley. O si cuando llega al baño cumple el paso 200, debe quedarse en el baño hasta que termine el día de reposo, porque si no estaría incumpliendo la ley. O sea, son cosas irrisorias, pero así los judíos convirtieron el día que Dios les dio para descansar. El día de reposo, el día que Dios les dio para descansar, los judíos lo convirtieron en un problema completo. Pero bueno, así son ellos. Entonces este hombre se levanta, toma su camilla, y obviamente esto llama la atención de los judíos. Y los judíos le preguntan que por qué está haciendo eso, que eso va en contra de las leyes. El hombre le dice que alguien lo sanó y le dijo que cargara su camilla. Y los judíos le piden saber pues quién lo había sanado. En un principio el hombre no lo reconoce, pero después deja claro que es Jesús. Así que este hombre señala y les dice, ese fue el hombre que me sanó, ese fue el hombre que me dijo que cargara mi lecho.
o mi camilla. La palabra lecho también puede significar camilla. Y como cosa rara, los judíos entonces fueron a buscar a Jesús a preguntarle por qué. ¿Por qué había hecho esto? Y en los versículos 19 al 29 vemos cómo Jesús empieza a responderles entre comillas a los judíos, ¿por qué lo hacía? Pero lo interesante del asunto es que Jesús, más que responderle a ellos sus preguntas, lo que Jesús hace es que empieza a revelarse como el Hijo de Dios y como Dios al mismo tiempo. De pronto no se vio la semana pasada, pero para los que tienen sus Biblias, en los versículos 19 al 29 podemos ver que la palabra hijo se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Y la palabra padre se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 veces. Y esto es una declaración muy clara de Jesús diciendo, Dios es mi Padre. Sin embargo, estos hombres en lo único que estaban pensando en ese momento era, ¿por qué lo hizo? Y Juan José nos hablaba acerca de esto. Juan José nos hablaba de cómo esos hombres estaban más interesados en saber por qué había hecho esto y por qué había incumplido las leyes y no se interesaron en ver la sanidad del hombre. ¿Y qué nos demostraba esto? ¿Qué nos demuestra esto? Que hay hombres que están más pendientes de las leyes que del bienestar de las personas. Hay personas que están más interesados o más enfocados en cumplir a cabalidad leyes inventadas por ellos mismos antes de pensar en el bienestar de los demás. Ese era un hombre que llevaba 38 años enfermos y a ellos les preocupó más el hecho que estuviera cargando la camilla, que estuviera llevando la camilla antes que se hubiera podido parar. Pero así son los judíos. Recordemos el ejemplo de los 200 pasos. Y esta noche, en los versículos 30 al 47, va a continuar hablando Jesús. Pero en esta noche, o en estos versículos, lo que vamos a ver es cómo Jesús cita cuatro testigos. Cuatro testigos, de los cuales tres son sumamente importantes para los judíos. Y lo curioso de eso, lo más explosivo de esto, es que tres de los testigos que Jesús cita son tres pilares de la religión judía. Así que lo que Jesús hizo en estos 17 versículos que vamos a ver hoy es desafiar completamente la institución, es desafiar completamente la religión judía. Y es la primera aplicación, y eso que no lo había escrito lo acabo de ver. Jesús no quiere que estemos en una religión. Jesús no quiere que nos llamemos yo soy católico, yo soy bautista, yo soy testigo de Jehová. No, Jesús quiere tener una relación conmigo. Jesús quiere conmigo, de uno a uno. Claro está que los testigos de Jehová no creen en Jesús. Eso más adelante se los puedo explicar. Pero los testigos de Jehová no son cristianos. Y entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es la continuación, como les decía, de lo que Jesús viene hablando anteriormente. Y cómo esto empieza a acrecentar, a incrementar el odio que los judíos tienen por Jesús hasta el punto de empezar a querer matarlo. Si recordamos en el versículo 18 que estudiamos la semana pasada, el versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque Jesús estaba declarando que Él era el Hijo de Dios y estaba declarando que Él era el mismo Dios. Pero bueno, entonces entremos en materia. Ya nos tomamos 10 minutos en el contexto, pero entremos en materia. Diana, ¿serías tan amable y poner las diapositivas para leer los primeros versículos, por favor? Diana, regáleme un momento, por favor.
Esperemos un momento que Diana se pueda conectar. Bueno, mientras que Diana soluciona los problemas técnicos que tiene allí con la computadora, nosotros podemos ir adelantando acá. Entonces leamos versículos 30 al 32 y dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Así que empieza Jesús a hablar, y podemos ver varias cosas interesantes. ¿Qué cosas interesantes podemos ver? Lo primero que dice Jesús es, no, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Así que lo que está diciendo Jesús en estos momentos está declarando quién es Él y cuál es la labor de Jesús. Y Jesús está diciendo que Él es un juez, pero que Él es un juez justo. Yo sé que todos los que tienen un trasfondo católico, los que se han creado en la iglesia católica, han escuchado mucho acerca del justo juez. Estoy seguro que muchos lo han escuchado. Y aquí es donde vemos cómo Jesús declara que Él es un justo juez. Pero ¿saben qué significa la palabra justo? Y la palabra justo significa algo equitativo. Y equitativo es muy diferente a igualdad. Porque equitativo es darle a cada una de las personas lo que se le debe dar. Igualdad es darle a todos por igual. ¿Ven esa gran diferencia? Les voy a explicar con la política. Creo que es la forma más fácil de que lo podamos entender. Por ejemplo, hay un candidato que dice que quiere que todo el mundo esté igual. Todo el mundo. Salud para todos por igual. Educación para todos por igual. Y sí, suena muy bonito. Pero la pregunta es, si todo el mundo recibe, entonces ¿quién da? Si yo quiero darle a mi hijo una educación especial, entonces yo no le puedo dar la educación a mi hijo porque todos tenemos que ser iguales. Creo que no todos tenemos que ser iguales. Por eso es que existe la equidad. La equidad es darle a cada quien lo que esa persona necesita. Hay una imagen muy curiosa que dice que no podemos, que hay una entrevista de trabajo donde están todos unos animales y se les dice que van a contratar al primer animal que se suba a un árbol. Y entre los postulantes para el trabajo hay un pescado y hay un simio. ¿Ustedes quién creen que subiría primero? El simio. Y el pescado no tendría ninguna oportunidad. Y ahí vemos lo complicado que es ser igual, lo complicado de la igualdad. ¿Por qué? Porque es que en este caso es la misma prueba para todos. El pescado no tenía ninguna posibilidad. Pero Jesús dice que Él es un justo juez. Es decir, que Jesús es equitativo. Jesús le da a cada quien lo que merece. Y si vemos eso, y si vemos que Jesús es un justo juez, entonces algo que podemos ver es que hay un tribunal. Para que haya un tribunal, para que haya un juez, debe haber un tribunal, debe haber un juicio. Y resulta y pasa que en la Biblia hay dos juicios. El primer juicio que les voy a mencionar es el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo lo podemos ver en Romanos 14:10, en Segunda de Corintios 5:10. Y este tribunal es solamente para los creyentes en Jesús, no es para nadie más. Pero también hay otro tribunal que se llama, o otro juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Y este juicio del gran trono blanco lo podemos leer en Apocalipsis 20, versículos 7 al 15. Y ese es un tribunal para toda la humanidad.
tanto para los que creyeron en Jesús como para los que no creyeron en Jesús. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en el tribunal de Cristo las personas que creyeron en Jesús van a ser recompensadas, por decirlo de alguna manera, por las obras que hicieron. En cambio, en el juicio del gran trono blanco es donde podremos ver cómo las personas son enviadas al infierno por no haber creído en Jesús, por haber preferido el pecado por encima de Jesús. Así que podemos ver que Jesús se muestra como un juez, y el hecho de que haya un juez debe haber un juicio, debe haber un tribunal. En los versículos 31 y 32, y eso es una explicación acerca del versículo 30 solamente, lo que les acabo de dar. Dianita, atrás, porfa. Muy bien. En los versículos 31 y 32 vemos algo muy interesante, y es que Jesús dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Y saben lo que Jesús está diciendo aquí? Miren, si yo dijera que yo soy el Hijo de Dios, ¿cierto? El único argumento que yo tendría es decirles, créanme en lo que yo les digo. Es como, mamá, yo no hice tal cosa. ¿Y quién estaba de testigo? No, nadie más, pero yo no lo hice. Y tú tienes las manos untadas de cualquier cosa, o claramente tú lo hiciste. Si ven lo que les dice Jesús, miren, es que yo no voy a dar testimonio de mí mismo, porque sí, porque mi testimonio entonces no sería un testimonio verdadero. Sin embargo, Jesús muy inteligentemente dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y algo que es muy interesante es que Jesús en este versículo declara de que Jesús tiene muy claro quién es Él y tiene muy claro para dónde va. Interesante, supremamente interesante cómo Jesús se revela a estos hombres. Se revela claramente, les está diciendo, miren, yo juzgo, pero juzgo justamente. Mi testimonio, yo cumplo la voluntad del Padre. Dice todo eso. Y sin embargo, vamos a ver más adelante, y porque conocemos la historia, sabemos de que estos hombres no le creyeron a Jesús. No le creyeron para nada. Pero muchachos, ¿en qué quiero que nos enfoquemos en esta parte? Y quiero que nos enfoquemos en esto. En la última parte del versículo 30, que dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Y por qué quería que nos enfocáramos aquí? Porque muchachos, vivimos en un mundo en que siempre, todo el tiempo nos están diciendo, sigue tus sueños, persigue tus sueños, tú eres el mejor. Jesús, ¿qué dijo? No voy a perseguir mis sueños, voy a seguir los sueños del Padre, la voluntad del Padre. ¿Y saben por qué quiero que lleguemos a este punto, muchachos? Porque es que la voluntad que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros es mucho más importante que nuestros sueños y que nuestros anhelos. Yo no estoy diciendo que tener sueños sean malos. No estoy diciendo que querer tener una casa, querer tener un carro, querer tener una familia, querer viajar, sea malo. En ningún momento lo estoy diciendo. Creo que de hecho son motivaciones, son motores que tienen las personas. Pero la voluntad de Dios siempre es mucho más importante que todas esas cosas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, Dios sabe todo lo que hace y como dice la palabra, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Solamente tenemos que aprender a descubrirla, tenemos que aprender a obedecerla, a aceptarla y vivir a través de esta. Pero bueno, continuemos. Diana, ¿podrías cambiar de diapositiva, porfa? Muy bien, muchas gracias. Entonces, como les decía en un principio, en estos versículos lo que vemos es que Jesús cita a 4 testigos. Y en estos versículos del 33 al 36, Jesús llama a su primer testigo. ¿Y cuál es el primer testigo? Juan el Bautista. Entonces leamos a ver qué es lo que tiene Jesús que decir acerca de Juan. Y dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan,
porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, lo primero que yo veo aquí es algo muy interesante, y es que Jesús les dice, miren, yo sé que ustedes enviaron mensajeros a Juan. ¿Y cuándo los judíos enviaron mensajeros a Juan? En el primer capítulo. En el capítulo 1, creo que en la segunda parte, nosotros empezamos a ver cómo Juan le había dado testimonio a los judíos acerca del Mesías que venía. Pero hay otra cosa que me llama muchísimo, muchísimo la atención, y está al final del versículo 35, y es esta frase que dice, quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Y saben qué me llamaba la atención de esto? Que es que algunos de esos judíos que fueron, esos mensajeros, que fueron a averiguar acerca de qué era lo que estaba hablando Juan, recibieron testimonio y fueron persuadidos. Es decir, que estas personas creyeron, creyeron en el testimonio que estaba dando Juan acerca del Mesías que venía. Interesante, ¿no? Interesante cómo en medio de todas esas personas, de estos judíos que tanto vamos a ver cómo se van a ir en contra de Jesús, como lo vimos la semana pasada en el versículo 18, que procuraban matarlo. En medio de estas personas, algunas habían quedado allí, les había quedado la semilla allí en cada uno de ellos. Disculpen un momento. Y muchachos, ¿qué podemos ver de aplicación para nuestra vida? Algo que a mí me voló mucho la cabeza, y es para nosotros, las personas que compartimos el Evangelio, las personas que hablamos acerca de Jesús. Y esa es una invitación que yo les he hecho a cada uno de ustedes. Recuerden compartir acerca de Jesús. Y muchachos, algo que nos puede quedar a nosotros, y la aplicación para nuestra vida es: ninguna predicación, ningún testimonio, ninguna conversación que nosotros tengamos acerca de Jesús y que compartamos de Jesús, sé que va a quedar sin resultado. A todas las personas, cualquier conversación o testimonio acerca de Jesús se les va a quedar en la cabeza. Es algo tan maravilloso que nosotros hoy es la 7ª semana. 7 semanas llevamos estudiando el Evangelio. Y algo se nos ha quedado, que por eso cada semana estamos aquí. Así que cada vez que tengan una oportunidad, recuerden compartir acerca de Jesús. Continuemos, versículos 37 al 38. Y en los versículos 37 al 38 está el segundo testigo que Jesús les cita, el segundo testigo que Él les llama. Y ese testigo es el Padre. Así que leamos, y dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creísteis. Y bueno, Jesús dice que el Padre dio testimonio de Él. ¿Y en qué momento el Padre dio testimonio de Jesús? En el momento de su bautizo. Esta parte no la leemos en el Evangelio de Juan, pero sí la leemos en el Evangelio de Lucas. Específicamente en Lucas capítulo 3, versículos 22. Cuando Jesús está siendo bautizado, se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ese es el momento en que el Padre da testimonio acerca de Jesús. Pero hay 2 palabras específicas las cuales yo quiero que prestemos atención allí. Y una es la palabra aspecto y la otra es la palabra palabra. Es decir, la última palabra del versículo 37 y la cuarta palabra del versículo 38. ¿Y por qué quiero que nos enfoquemos en esas 2 palabras? Primero, porque Jesús les dice: no, ni habéis visto su aspecto. Y cuando nosotros hablamos acerca del aspecto, hablamos normalmente es de cómo se ve una persona, que lleva puesto el día de hoy,
Se afeitó, no se afeitó, se tinturó el cabello, se hizo las uñas. Es lo que normalmente nosotros pensamos acerca del aspecto. Pero resulta y pasa que esta palabra aspecto que tenemos allí es la palabra en el griego original eidos, con S. Y viene de una palabra que ya conocemos nosotros y que es la palabra eido, que significa comprender o entender. Así que lo primero que podemos ver allí es que estos hombres decían ser siervos de Dios, pero no lo conocían. Pasaban años estudiando y no habían escuchado ni comprendido al Dios que decían servirle. Es decir, que lo que llevaba a que la palabra no viviera en ellos, porque incluso no habían escuchado el testimonio, no habían escuchado. Es decir, no le prestaban atención a la palabra de Dios. Pero les dije que prestáramos atención a la palabra, y es que esa palabra que está allí en su idioma original es la palabra logos. Y esta palabra logos la conocimos desde el primer capítulo. Creo que fue la primera palabra que estudiamos. En el principio era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Y saben qué me encanta de esto? Que cuando dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, es decir, que Jesús no moraba en ellos. Pero también sabemos que Jesús es la palabra. Y si Jesús es la palabra, podemos llegar a una conclusión muy sencilla, pero muy hermosa. Y es que toda la Biblia trata sobre Jesús. No hay un solo pasaje, no hay un solo pasaje de la Biblia en la cual no podamos ver a Jesús. Porque toda la obra del Padre, toda la creación, toda su palabra, los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan acerca de Jesús. Y muchachos, ¿qué debemos tener nosotros? ¿Qué debemos guardar para nosotros? Y es que la lectura y el estudio de las Escrituras nos deben llevar a conocer y obedecer a Dios. Nos deben llevar a conocer y obedecer a Jesús. Porque Jesús es la palabra. Jesús es el logos. Así que imagínense en una religión la cual dice que hablan de la Biblia, que tienen la Biblia, pero para ellos Jesús no es Dios. ¿Ustedes creen que verdaderamente una religión que haga esto, una persona que lea la Biblia y no reconozca a Jesús como Dios, como el logos, como la palabra, verdaderamente está entendiendo lo que dice la Biblia? Es una reflexión para cada uno de nosotros. Pero continuemos, versículos 39 al 40. Y el tercer testigo que Jesús cita son las Escrituras. Así que leamos y dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escudriñar las Escrituras. La palabra escudriñar es buscar con profundidad. No es leer por encima, no es tomar tu Biblia, leer 5 minuticos y ya me fui. Escudriñar es tomar tu Biblia y preguntarte, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo la Biblia en este pasaje? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda para mi vida? Eso es escudriñar las Escrituras. Y hay otra palabra que me llama la atención allí, es la palabra vida eterna. Y esa palabra vida también la conocemos, y es la palabra Zoé. Y ese Zoé nos habla acerca de vivir, de disfrutar. No es estar vivo por estar vivo. Sabemos que las plantas están vivas, pero las plantas no están viviendo, simplemente están vivas. Y que es algo muy interesante acerca de esto. Y es que cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, cuando leemos la Biblia, cuando nos preguntamos qué dice la Biblia, cuando vemos lo que Dios nos quiere decir a nosotros,
y lo aplicamos correctamente, es cuando de verdad empezamos a vivir la vida. Mucha gente cree que la vida está fuera de la iglesia, está fuera de Jesús, pero si Jesús es Dios y Dios no se equivoca, y Jesús dice que en las escrituras está la vida eterna, ¿dónde está la vida? La vida de verdad, la vida que se vive de verdad, está en Jesús a través de su palabra. Y miren qué interesante, dice que estas escrituras dan testimonio de Él. Revelan quién es Él. Revelan quién es Él. Y estos hombres aún y no querían llegar a Jesús. No querían. A pesar del testimonio, no querían llegar. Pero avancemos. Versículos 41 al 44. Y dice: Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y la palabra gloria significa honra. Es decir que Jesús lo que decía es que no es que Él no la reciba, como lo vemos en el versículo 41. En realidad lo que quiere decir es que Jesús no necesita, no depende de la honra de nosotros para existir. Sin embargo, nosotros somos libres de honrarlo. ¿Por qué? Porque a Jesús lo honra el Padre. Porque Jesús es el Padre. Pero quiero que veamos, que nos enfoquemos en una frase y dice: no tenéis amor de Dios en vosotros. No tenéis amor de Dios. Y yo pensaba en algo. Si estas personas no tenían amor de Dios, pero Dios es amor, entonces estas personas no tenían a Dios. Pero no se supone que estas personas eran las personas que más estaban cerca de Dios. No se suponen que estas personas eran los eruditos de la palabra. No se suponen que estas personas habían sido los escogidos por Dios. ¿Y qué les dice Jesús? Ustedes no tienen amor. No tenéis amor de Dios en vosotros. Es decir, que ellos no tenían a Dios viviendo en ellos. Y hay algo muy interesante. Y es que la palabra amor allí es la palabra ágape. Y quiero que nos detengamos aquí un momento. Resulta y pasa que nosotros utilizamos la palabra amor para hablar de muchas maneras. Tú le dices amor a tu perro, le dices amor a tu novia, le dices amor a tu novio, a tu esposo, a tu papá, a tu mamá, le dices te amo, te amo, te amo y te amo. Y nosotros sabemos diferenciar esa palabra amor. Resulta y pasa que los griegos utilizaban entre 3 y 4 palabras, la verdad no recuerdo bien, para hablar acerca del amor. Una es el amor fileo, que es el amor entre hermanos. Uno el amor eros, que es el amor de pareja. Uno es el amor ágape, que ese es el amor del cual vamos a hablar, el amor que está allí señalado en el versículo 42. ¿Y qué es el amor ágape? El amor ágape es el amor de la buena voluntad. El amor ágape es el amor de la benevolencia. El amor ágape es el placer voluntario. El amor ágape no es un amor sexual o romántico. El amor ágape es el amor que nosotros podemos leer en 1 Corintios 13. El amor ágape se muestra por lo que hace. Y saben, el amor ágape fue lo que llevó a Jesús a la cruz. Diana, podemos avanzar la siguiente diapositiva. Creo que ahí está 1 Corintios 13. Muy bien, y leamos lo que dice el amor ágape. El amor ágape es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso,
no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia. El amor ágape se alegra con la verdad. El amor ágape todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor de Dios. Ahora yo quiero que hagamos un ejercicio cada uno de nosotros. Y es que allí es un ejercicio que en muchas iglesias, y todos lo hemos hecho, es donde está la palabra amor, cámbienla por su nombre. Entonces yo lo voy a leer y ustedes sabrán a ver si yo tengo amor ágape. Entonces, Carlos es paciente. No. Carlos es bondadoso. A veces. Carlos no tiene envidia. ¿Seguro? Carlos no es jactancioso. Carlos no es arrogante. Carlos no se porta indecorosamente. Carlos no busca lo suyo. Carlos no se irrita. Carlos no toma en cuenta el mal recibido. Carlos no se regocija de la injusticia. Carlos siempre se alegra con la verdad. Carlos todo lo sufre. Carlos todo lo cree. Carlos todo lo espera. Carlos todo lo soporta. La pregunta es, ¿estoy hablando verdad? Yo creo que ninguno de nosotros llega a cumplir todo lo que está allí. ¿Saben por qué? Porque ese amor pertenece única y exclusivamente a Dios. Ese es el amor con el que Dios nos ama. Esto es lo que define a Dios. Dios es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y saben que es lo más triste y es algo que a mí me da demasiada tristeza, y es que muchas personas, parejas, utilizan 1 Corintios 13 para decirle a la persona que aman, que así los aman. ¿De verdad? ¿Alguno, alguno puede llegar a amar de esta forma? ¿Alguien puede llegar al punto de amar a su pareja tal cual como lo ama Dios? Creo que es algo que todos tenemos que revisarnos. Todos los días tenemos que revisarnos a partir de 1 Corintios 13 y darnos cuenta cuánto del amor de Dios está en nosotros. Es decir, cuánto de Dios hay en mí, cuánto de Jesús hay en mí, cuánto reflejo hay en mí. Ese es el amor ágape. El amor ágape es el amor que siempre quiere lo mejor para el otro, a pesar de todo. Incluso así el otro se moleste por lo que tú haces por él, eso es amor. Hay un ejemplo que yo le daba a los muchachos de la fundación de la correccional, la cual visitábamos hace ya un tiempo. Y yo les decía a ellos, supongamos que sales con tu hijo un 31 de octubre a pedir dulces. Y resulta que tu hijo esa noche logra conseguir muchos dulces. Y tu hijo se quiere comer todos los dulces esa noche. Pero tú le dices a tu hijo que no se los puede comer porque se enferma. Y le quitas los dulces. Y tu hijo se pone a llorar porque le quitas los dulces. Y tu hijo va a decir, mi papá no me ama, mi papá no me quiere, mi papá no me deja comer dulces. Pero tú estás haciendo eso porque lo amas de verdad, porque no quieres que pase por ese mal, porque sabes que si se come todos los dulces, se va a enfermar. Y ese es el amor ágape. El amor ágape es el que hace, el que piensa siempre en el bien de las personas. Así es las personas se molesten. Ejemplos claros. No sé, llamar a una persona por el abuso del alcohol, drogas, actitudes, no sé.
Pero esto es el amor ágape. Siempre pensar en lo mejor para los demás, así a los demás no les guste lo que se les está diciendo. Pero bueno, continuemos. Hay una parte en esta misma porción, y es que dice que entre ellos mismos recibían la gloria. Y esto me llamaba o me recordaba en mí mucho este versículo de Gálatas 1:10. Y dice, ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Y por qué les cité esta parte? ¿Por qué les cito este versículo? Porque es lo que Jesús hacía. Jesús no puede ser siervo de sí mismo, pero Jesús estaba sirviendo a Dios. Y Jesús estaba declarando lo que tenía que declarar, la verdad del Padre. A Jesús no le importaba lo que dijeran estos hombres. A Jesús lo único que le importaba era lo que dijera Dios, el propósito de Dios. Y ahí es algo para nosotros también, que nuestra vida debe ser basada, debe ser regida por agradar a Jesús, por lo que Jesús espera de cada uno de nosotros y no de lo que dirán las demás personas. ¿Y por qué? Recordemos los dos tribunales, el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. ¿A quién debemos agradar? ¿A hombres iguales que nosotros? ¿Hombres que se van a morir igual que nosotros? ¿O agradar al justo juez que nos determinará dónde vamos a pasar la eternidad? Es algo que tenemos que pensar, muchachos. Creo que es algo que nunca hemos considerado, que muy pocas veces consideramos. Y es que esta vida se acaba. ¿Y a dónde vamos a ir después? ¿Vamos a estar con Cristo o vamos a estar una eternidad lejos de Él? Continuemos. Versículos 45 al 47. Y en estos tres versículos, Jesús cita al cuarto testigo. Y el cuarto testigo es Moisés. Y creo que Jesús guardó así como la cereza del helado. Pero leamos versículos 45 al 47 y dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Sí, ahí estamos bien. Entonces, Moisés. Jesús cita a Moisés. ¿Y quién es Moisés? Moisés, todos hemos hablado, Moisés fue el que recibió los 10 mandamientos, el que sacó al pueblo de Egipto, las 10 plagas. Pero leamos un poco más acerca de Moisés, pero sobre todo pensemos como judíos. Recordemos algo que yo dije desde un principio y lo he repetido varias veces. La Biblia fue escrita para los judíos. Nosotros debemos pensar o procurar pensar como ellos para poder entender la Biblia. Así que resulta y pasa que en estos momentos todos somos judíos y vamos a hablar acerca de Moisés. Resulta y pasa que Moisés es el profeta más importante para todos nosotros. ¿Por qué es el profeta más importante para todos nosotros? Porque es que Moisés nos liberó al pueblo hebreo de ser esclavos en Egipto. Además, Moisés recibió los 10 mandamientos. Y además Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Estos libros se conocen como el Pentateuco. Es decir, que Moisés para los judíos, y como nosotros ahora somos judíos, Moisés es la persona más importante de todas. Pero Jesús dice algo. Y Jesús dice que Moisés es el que está acusando a los judíos. Y la palabra acusar ahí se utiliza, y todos lo sabemos, que cuando a mí me acusan de algo es porque yo hice algo malo. Y Jesús les dice, miren, Moisés los está acusando de ustedes, los está acusando a ustedes de no creer en mí. Ustedes se imaginan, o pónganse en el pensamiento de estos judíos, que viene un hombre completamente desconocido, el cual está diciendo que, que Dios lo envió, que es el Hijo de Dios, y que Moisés, el hombre más importante para ellos, había escrito de él. Es decir, que él estaba por encima de Moisés. ¿Cómo creen que estos hombres se sentirían? Es que, muchachos, el hecho de que Moisés haya sido el último testigo que Jesús haya citado, quizás no es en vano. Este hombre era el más importante para ellos, como lo acabamos de ver. Y es que el hecho de que Jesús dijera que éste los acusaba ante Dios y que había escrito de él, eso era muy fuerte para ellos. Muy, muy fuerte. Demasiado fuerte. Y miren, Jesús está haciendo algo muy interesante. Les cita a Juan, al cual ellos o algunos creyeron. Cita las escrituras en las cuales ellos se la pasaban estudiando. Cita a Dios, los cuales ellos se creían muy importantes porque Dios los había escogido. Y ahora cita a Moisés, el hombre más importante para ellos. ¿Y qué está diciendo Jesús? Miren, estos cuatro, de los cuales las escrituras, Dios y Moisés son tan importantes para ustedes, ellos tres están hablando de mí. Declaraciones muy fuertes. Por eso podemos ver cómo en el versículo 18 dicen que estas personas procuraban matar a Jesús. Porque es que Jesús una y otra vez se está revelando. Y se está revelando a cada uno de nosotros. Hoy, en estos versículos, Jesús ha revelado 4 testigos muy importantes. Juan el Bautista, las escrituras, Dios, el mismo Moisés. Que estos 4 dan testimonio acerca de él. Acerca de quién es Jesús. Y les quiero leer algo como aplicación para nuestra vida. Y dice, Jesús una y otra vez está revelando. Está dejando claro quiénes son sus testigos. Pero más importante, Jesús está buscando acabar con los ídolos que nos impiden tener una relación con Él. ¿Quiénes son los ídolos? Los ídolos pueden ser personas, pueden ser la ignorancia que tenemos acerca de Dios, es decir, que no conocemos a Dios bien, pueden ser nuestras prácticas religiosas, pueden ser muchas cosas. Y es que no estoy diciendo que Dios o las escrituras sean ídolos, no, para nada, no lo son. Pero es que cuando nosotros creemos en un Dios que no es el Dios de la Biblia, y cuando tomamos de la Biblia solamente las cosas que nos gustan, allí no estamos hablando ni del Dios verdadero ni de lo que habla la Biblia. Estamos simple y sencillamente creando un Dios y una Biblia a nuestro gusto. Y ahí sí hay un peligro. Hay un peligro muy grande para cada uno de nosotros.
Una vez más podemos ver cómo las escrituras dan testimonio acerca de Jesús. Una vez más podemos ver cómo Jesús demuestra una y otra vez que Él es el Hijo de Dios, que Él fue enviado por el Padre, y cómo demuestra que la Biblia y que la vida eterna solamente está en Él, a través de Él, a través de sus enseñanzas, a través de su ejemplo. Muchachos, estas personas, todos sabemos que terminaron matándolo. Pero ¿saben por qué terminaron matándolo? Porque Jesús desafió todo, absolutamente todo lo que ellos tenían, todo lo que era importante para ellos. Y eso es algo que quiere Jesús. Jesús quiere todo para Él. Jesús quiere todo lo de nosotros. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que en ocasiones Jesús toma todo lo de nosotros y no nos quita nada. Muchachos, esto ha sido el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Permítame, oramos y cerramos. Señor, gracias Padre por esta noche, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites una vez más reunirnos en torno a tu palabra, permites que los equipos funcionen bien, que haya internet, Señor. Y Padre, yo te oro para que cada uno de nosotros, Señor, pueda cada día reconocerte como quien eres tú verdaderamente, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que eres Dios, Señor, que podamos ir a tu palabra, Señor, que podamos conocerte, que podamos, Señor, amarte, Señor, anhelarte cada día, Padre Santo. Te pedimos que cada día podamos ser iguales que tú, Señor, que podamos cada día ser llenados de tu Espíritu Santo, que ese amor ágape abunde en cada uno de nosotros y que podamos amar como tú amaste, Señor. Sabemos de que es una tarea gigantesca, Señor, es una tarea monumental, Señor, pero te tenemos a ti. Padre, también oro por esta semana, Señor, por las actividades que cada uno tiene pendientes, Señor, por estudios, trabajo, familia. Hoy te damos las gracias, Señor, por Ana Sofía. La semana pasada estuvimos orando por ella y hoy es una alegría saber que ya la tienes en medio de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. También quiero orar por mi abuela, por su salud, Señor, que pongas tu mano poderosa en ella, Señor, que tu carácter, Señor, tu poder, tu divinidad, Señor, sea sanándola, Señor. También oro por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que cada día podamos estar enfocados en ti, Señor. Reconocer a tu Hijo Jesús como el único, como el Salvador, Señor. Y que tengamos ese anhelo de pasar la eternidad junto a ti. Todo lo oramos, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.